Bueno, muy buenos días para todos. Son las 11 de la mañana en punto hora Colombia. Damos inicio a nuestro webinar Rutas de Aprendizaje. Aprovecho para presentarme. Mi nombre es Sergio Andrés Abella. Yo soy actual coordinador de mercado en Acredita y los voy a acompañar el día de hoy a la sesión como moderador. Me encanta saludarlos. Vemos que cada vez se conectan más y más personas, lo cual me parece muy bien. Y bueno, pues para dar inicio con nuestros ponentes que tenemos el día de hoy, de gran calidad y de gran experiencia, vamos a presentar a nuestro primer ponente. Ella es Anabela Laya, es comunicadora social de profesión con certificaciones en marketing digital, design thinking y change management. Anabela fue gerente de apropiación digital en Ecopetrol, que es la actual empresa más grande de Colombia, y es cofundadora y actual CEO de Acredita. Vemos que algo pasó con la presentación, pero estamos ajustando para poder presentarles. Continuamos con nuestra segunda ponente. Ella es Liliana Tonito, gerente de Customer Success en Acredita. Es ingeniera de sistemas de profesión y magíster en gerencia sistemática de la Universidad de Hull, ubicada en Inglaterra. Cuenta con más de 20 años de experiencia como coach y facilitadora de procesos de aprendizaje. Liliana, bienvenida al día de hoy. ¿Cómo te va? Muchas gracias, Sergio. Encantada de estar aquí hoy con ustedes. Hola Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te va? Ana, ¿estás por ahí? Bueno, vamos a continuar mientras que Ana arregla sus conexiones del webinar. Así que por el momento vamos a esperar un minutico mientras que Anabela logra mejorar su conexión. Bueno, ¿me pueden colaborar por favor presentando la segunda slide de la presentación? Si son tan amables. Mientras que nos conectamos con nuestros panelistas, vamos a mostrarles los temas que vamos a tratar el día de hoy. Hola, Sergio, ya. Entonces, hola Ana, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Tuve un problemita de conectividad, pero ya estoy aquí. No te preocupes, Ana, bienvenida. Bueno, como les estaba comentando, continuamos con los temas que hablaremos el día de hoy. El primero de ellos va a ser la nueva realidad de la educación y el trabajo, qué son las rutas de aprendizaje y por qué son importantes. El tercero son qué son las insignias digitales y cuáles son sus beneficios. Cuarto, cómo crear rutas con insignias digitales. Y quinto, casos de éxito mediante el uso de rutas de aprendizaje con insignias digitales. Así que para dar inicio, vamos a darle la palabra a Anabela Laya para que puedas continuar con tus temas de exposición. Hola, bueno, muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Gracias, Sergio, por esa introducción. Aquí simplemente creo que la gran mayoría de los que nos acompañan aquí ya conocen Acredita, ya conocen lo que hacemos. Pero básicamente para darles una breve introducción, nuestra misión es conectar habilidades. ¿Y cómo lo hacemos? Llevando el reconocimiento que actualmente conocemos en el mundo físico, como ven allí del lado izquierdo de la lámina, esa pared llena de diplomas tradicionales, los llevamos del mundo físico al mundo digital, pero en un formato muy nuevo y muy innovador, mejor conocido como las insignias digitales. Entonces esto simplemente como para dar una breve intro de lo que es Acredita, de lo que nosotros hacemos, y luego vamos a retomar el tema de las insignias digitales en la segunda parte de esta sesión. Pero bueno, entonces ahora a lo que vinimos, si pueden porfa me pasan a la lámina siguiente, que queremos compartir con ustedes pues un poco del contexto en lo que estamos viviendo hoy día. Probablemente la mayoría de los que estamos aquí nos habremos encontrado con estas ilustraciones a manera de memes, imágenes en las redes sociales, ¿no? Y en la primera, en la que dice ¿quién lideró la transformación digital de su compañía, ¿no? Entonces chistosamente ponen al CEO o al de transformación, y al finalizar vemos allí el COVID-19, y quizás ahora pues lo vemos como algo pues que pudiera ser incluso como a manera como de broma o de que no es cierto,
pero yo me atrevería a pensar que si nos proyectamos de aquí hacia finales de año, probablemente muchos de nosotros responderíamos esa encuesta como lo vemos allí, ¿no? Porque realmente esta virtualización impuesta que nos cayó, pues si bien ha sido algo que no fue planificado y nos cayó como esta cuestión demoledora que vemos al lado derecho de la lámina, a la vez nos ha permitido dar saltos importantísimos. Y estamos dando saltos en productos, en procesos, en digitalización y en transformación en cuestión de meses o semanas que no esperábamos hacer o ni siquiera pensamos que iban a ocurrir en años, ¿no? Entonces esto como para dar un contexto a una tendencia, porque ya venían como despertándose algunas tendencias, algunos cambios para el futuro del trabajo y la educación, pero preciso a esta realidad que estamos viviendo, aceleró muchas de esas tendencias y esas cosas que ya se venían consolidando, ¿no? Y a propósito de esto, entonces, ya con la lámina anterior, les quería pues conversar un poco acerca de los skills o las competencias que se venían en demanda. ¿Me pueden pasar la lámina, porfa? Creo que tienen problemas para pasar la lámina. Ahí, listo, gracias. Perfecto. Entonces, bueno, como les venía comentando, ya veníamos, o sea, ahora se nos sumó todo el tema de la virtualización impuesta. Pero hay realidades que no podemos negar. Y una de ellas es el tema del cambio en las habilidades más relevantes en el mercado laboral, ¿no? Entonces, fíjense hoy día, aquí hay al lado derecho de la lámina, dice The Skills Agenda, ¿no? Preparando a los estudiantes para el futuro. Y fíjense las habilidades o las competencias que más está pidiendo el mercado laboral. Resolución de problemas, trabajo en equipo, comunicación, creatividad, liderazgo. O sea, ustedes se atreverían a decir, ¿ustedes alguna vez han visto en un título tradicional o un diploma tradicional resolución de problemas? Quizás hay algunos cursos, algunas cosas que, bueno, no digan que sí, que tratan el tema de resolución de problemas. Pero fíjense lo importante es, y la diferencia que hay, ¿no? O sea, seguramente en la experiencia que nosotros tenemos en nuestras organizaciones del día a día, o en caso que ustedes sean líderes de una institución educativa, seguramente muchos de sus estudiantes tienen que resolver problemas a lo largo de su trayectoria estudiantil y en algunas clases en particularmente con algunos proyectos más que otros. O igual si ustedes son líderes de talento humano en una empresa, seguramente sus miembros de equipo también les toca la resolución de problemas. Pero ¿por qué entonces eso no está quedando evidenciado en ningún lado? Esa habilidad y esa competencia que es precisamente la que más está buscando el mercado laboral. Entonces les voy dejando estas cosas como para ir dando contexto y atando un poco con lo que veíamos en la lámina anterior del tema de los títulos y reconocimientos tradicionales versus lo que está demandando el futuro, ¿no? Y adicionalmente, también tenemos entonces del lado izquierdo de la lámina, según el Foro Económico Mundial, cuáles son esos skills o esas competencias que están creciendo versus las que están, digamos, viéndose disminuidas en términos de relevancia. Y fíjense que muy alineada con lo que nos dice el artículo de Economist, temas como pensamiento crítico, innovación, creatividad, problem solving, todo este tipo de cosas. Entonces vemos que hay a la vez una combinación muy importante de habilidades blandas, pero entonces sumado a esta virtualización impuesta que nos acaba, que la estamos todavía viviendo los que estamos aquí. Entonces, ¿cómo se van perfilando esas competencias que más vamos a requerir en los próximos meses, me atrevería a decir en los próximos años? Entonces, si quieren, porfa, continuamos con la siguiente lámina. Y entonces, aquí es donde cabe perfectamente pues, la frase de brecha de habilidades. Y les tengo un dato súper importante. Hay una encuesta de Deloitte que dice que la vida útil promedio de las habilidades es de 3 años. Entonces, imagínense que cada 3 años, todos los que estamos aquí, tenemos que renovar muchísimas de nuestras habilidades. Nosotros, seguramente muchos de los que estamos aquí, manejamos CRM o ERPs o plataformas de talento humano o temas de marketing. Entonces,
todas esas competencias o incluso la pedagogía en las competencias digitales del docente, todo eso cada 3 años vamos a tener que estar en continua renovación y reskilling, ¿no? Y adicionalmente, entonces fíjense, y creo que está muy alineado y hace totalmente sentido la frase que vemos del lado derecho del lámina, que dice 1 de cada 3 empresarios en Colombia afirman no poder cubrir vacantes por brecha de habilidades. Y aquí seguramente nos acompañan personas de otros países de Latinoamérica. Y hemos visto datos, encuestas de Manpower o de otras firmas de estas de temas de talento humano, y las estadísticas son bastante similares en la región. Y hace todo el sentido, porque si la vida útil de nuestras habilidades cada 3 años se va renovando, entonces esa brecha de habilidades lo que va a hacer es irse agrandando o ensanchando, a menos que tomemos acciones muy oportunas y pertinentes, ¿no? Entonces, sí, aquí alguien me dice que está desde Costa Rica. Bueno, bienvenido. Entonces, listo. Adelante con la próxima lámina, porfa. Y aquí, bueno, esta lámina me encanta. Esta lámina es chévere porque da mucho contexto del salto que estamos dando. Fíjense esta lámina que aquí refleja este gráfico, que es de la penetración del e-commerce en Estados Unidos, ¿no? Entonces, básicamente, palabras más, palabras menos, el mismo progreso que se tuvo en 10 años se obtuvo en las últimas 8 semanas. Y esto que está aquí en retail seguramente lo estamos evidenciando, y luego me encantaría que nos dejaran comentarios en el chat, en otros segmentos, en la virtualización de la educación, capaz hasta incluso mucho más, y seguramente en otros segmentos de la industria. Entonces, pues como dice esta frase que me gusta mucho, ¿no? Hay décadas donde nada sucede, sucede muy poco, y hay semanas en donde suceden décadas. Entonces, dentro de todo, y a pesar de lo difícil y lo duro que estamos viviendo ahorita, creo que también tenemos que sentirnos, en cierta manera, afortunados de vivir este salto. Porque pocas veces en la vida tenemos la oportunidad de dar saltos y transformaciones tan importantes como la que estamos viviendo ahora. Entonces creo que ya me queda una laminita más de contexto para luego darle el pase a Liliana. Y entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es entonces que tenemos una brecha de habilidades que cada vez se va incrementando más, que la vida útil de las habilidades entonces dura en promedio unos 3 años aproximadamente, que los skills que eran valiosos hace 5 años ya no son, que hay un tema de competencias blandas que cada vez se va haciendo más relevante, y aunado toda una virtualización impuesta que nos cayó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿O cuál es la conclusión? Bueno, que todos los que estamos aquí, los profesionales o nuestros estudiantes, necesitan caminos más claros para alcanzar el éxito. ¿Qué necesitan? Unas rutas de aprendizaje que más allá de estar orientadas a un proceso formativo, les ayuda a esas personas a ser exitosos profesionalmente, a vincularse al mercado laboral o a las posiciones que ellos desean, o a desarrollarse permanentemente en sus puestos de trabajo. Entonces eso es un poco el contexto y la importancia de por qué tenemos que diseñar rutas de aprendizaje como más aterrizadas a la realidad que estamos viviendo. Entonces ahora le hago el pase a Liliana, quien nos va a explicar un poco entonces pues de qué se tratan estas rutas de aprendizaje y luego cómo las podemos hacer visibles a través de insignias digitales. Bueno, hola a todos. Gracias, Ana, por ese excelente contexto y me encantaron esas imágenes. Bueno, sin duda vivimos un momento único y uno de los grandes desafíos es entonces cómo aprovecharlo. La realidad cambió y uno de los desafíos más grandes, aparte de tener que virtualizar la educación, es también cómo ofrecer en una dinámica que cambia tanto, que está pidiendo nuevas habilidades, que necesita además una renovación de esas habilidades muy rápidamente, ¿cómo podemos ofrecer entonces estas rutas que faciliten los procesos de aprendizaje, que la gente desarrolle habilidades rápidamente y puedan potenciarse? Básicamente, ¿qué es una ruta de aprendizaje? Es un camino que una persona recorre para adquirir un aprendizaje necesario en función de un resultado que quiere alcanzar.
¿ok? Y esto implica, por supuesto, aprendizaje o de actitudes, o adquirir conocimiento, o de desarrollar ciertas competencias, o también tiene que ver, y los resultados que pueden ser, es porque yo quiero obtener una certificación, obtener un título, lograr el dominio en una tarea, en el manejo de una herramienta, en la ejecución de un rol, para poderme posicionar y hacer un cambio de carrera. Todos estos son posibles objetivos y cuáles serían los campos de aprendizaje en los que se pueden concebir las rutas. Ahora, ¿por qué las rutas son importantes? Bueno, primero, porque necesitamos una guía, sobre todo con el volumen de conocimiento que se está generando día a día. Aprender por nuestra cuenta, por sí solo, es complejo, porque ¿dónde buscamos la información? ¿Cuál es una información que es más sólida? ¿Quiénes realmente son las fuentes clave en esos conocimientos? Es importante predigerirlo para hacer que la ruta sea más efectiva. Por otro lado, las rutas de aprendizaje también te dan un contexto, o sea, un marco dentro de lo que van a ocurrir, y te permiten hacer asociaciones entre distintos conocimientos, competencias, alineados y enfocados en función de un objetivo. Y al final, lo que tenemos que lograr con las rutas es que la ruta se traduzca a un nuevo a una nueva oportunidad. O sea, al final, cuando la gente recorre este camino, ¿a dónde va? ¿Qué es lo que puede hacer ahora? ¿Cómo eso le hace una diferencia? ¿Una oportunidad para qué? En la medida que estemos más enfocados en eso, mejor está diseñada la ruta y más impacto y relevancia tiene. Y otra cosa que es muy importante, que obviamente una ruta, como es un paso a paso, obviamente te estimula, ¿no? Porque, bueno, a veces es difícil aprender, invertir todo el tiempo necesario. Hay rutas que son más largas, porque obviamente lo que estamos queriendo aprender también es más complejo. Entonces, ¿cómo hacemos para que sea una ruta también que me va llevando y que me ayuda a sostener la motivación y el compromiso en la medida que progreso, para no abandonar? Esos son otros elementos fundamentales que están detrás de un buen diseño de la ruta. Ahora, no hay una sola manera de diseñar las rutas. Hay distintos caminos, ¿no? Por ejemplo, vemos la lineal, que básicamente es que sigues una secuencia. De A vas a B, de B vas a C, y de C vas a D. Ese es el camino que tienes que recorrer. Luego tienes la escalonada, que puedes tener múltiples niveles, ¿no? Y por ejemplo, esta empezó a nivel secuencial, pero luego se convirtió en libre. ¿Ok? Entonces, y luego de libre puede pasar otra cosa. Yo puedo combinar distintos niveles y etapas dentro de la ruta y combinar estructuras. Por otro lado, se pueden también diseñar rutas por grupos, donde yo básicamente reúno temáticas, módulos, aspectos dentro de esa ruta, pero las organizo en función de temas que me interesan, para ir haciendo que el participante pues vaya avanzando dentro de su grupo en la temática que es relevante. La estructura libre es que no tiene forma. De hecho, no tiene estructura. Tú tomas lo que quieras, cuando quieras. Es mucho más, va más en función de lo que el participante desearía lograr. Y la híbrida es cuando combinas varias estructuras dependiendo de lo que tú estás buscando generar. Entonces, ¿hay una única manera de diseñar las rutas? No. ¿Hay una mejor estructura? Tampoco. Depende del objetivo, depende del conocimiento, depende de tu audiencia. ¿Qué es lo que es más apropiado? ¿Qué tiene más sentido en un momento dado? ¿Con qué resuena más tu audiencia? Todo eso debe ser tomado en cuenta a la hora de concebir la estructura. Este es un ejemplo para que veamos, ¿no? de una carrera, por ejemplo, donde tú puedes tener en las raíces las materias que son básicas, que son fundamentales, transversales, ¿no? Luego el tronco ya pueden ser
unas secuencias, dependiendo de áreas de conocimiento, que tienen que ver con profundizar unos conocimientos que son clave y obligatorios para formarte dentro de esa carrera, ¿no? Por ejemplo. Luego ya tienes las ramas, porque las ramas tienen que ver con, por ejemplo, intereses o áreas de especialización como tal que el estudiante estaría interesado en cursar. Y finalmente tenemos las frutas, que son opcionales y que son ya libres, ¿no? Dependiendo son electivas, ¿no? Materias que responden más a intereses particulares del estudiante. Entonces, importante, fíjense, una ruta compleja que combina aquí todas las estructuras que mencionamos anteriormente para formar a alguien específicamente en una carrera. ¿Qué es importante tomar en cuenta entonces a la hora de diseñar la ruta? La flexibilidad. O sea, dar opciones es importante, no entubar a todo el mundo por un mismo canal siempre, ¿ok? Sino que haya alternativas en función de sus intereses, necesidades. Que tenga amplitud, entonces tengo múltiples aplicaciones, tengo ramificaciones en las que me puedo ir especializando y por supuesto tiene que haber una coherencia. O sea, todo este arbolito me tiene que llevar a algún lado, ¿ok? Más allá de que haya caminos y opciones libres, al final, ¿qué es lo que estamos buscando que pase con alguien que recorre esta ruta? Quiero aprovechar a lanzar una pequeña encuesta en este momento, una pregunta nada más para conocer un poquito y en función de eso ir atendiendo las necesidades de esta audiencia, que nos contesten esta pregunta. ¿Qué tanto has avanzado en tu iniciativa de trayectos de aprendizaje en la organización a la que perteneces? ¿Estás empezando? ¿Ya la has lanzado? ¿La estás implementando? ¿Todavía no la tienes clara? Hay varias posibilidades. Entonces, elige la que se parezca más a la realidad que vives. Muy bien, ya ha votado prácticamente la mitad de la audiencia. Excelente. Muy bien. Por supuesto, si tienen alguna pregunta, comentario, vamos a tener una sección al final, pero si quieren ir compartiendo comentarios por el chat o ir poniendo alguna pregunta, lo pueden ir haciendo también, para mantener este espacio pues más vivo y más activo. Ajá, quedan unas poquitas personas que me faltan por votar. Ya el 80% de las personas completó. A ver. Muy bien. Bueno, les comparto los resultados para que sepamos. Básicamente la que tiene más respuestas es que ya están con algunas iniciativas en curso y están completando la información necesaria. Y en segundo lugar tenemos quienes ya están creando la iniciativa y en tercer lugar otros que ya la están implementando. Muy bien. Bueno, interesante. Entonces estamos en un buen punto para ir aprendiendo cosas que estoy segura les van a ayudar para seguir avanzando en la etapa que cada uno se encuentra. Bueno, ¿qué es fundamental para diseñar una ruta adecuadamente? Fíjense, en primer lugar, tengo que tener claro el objetivo. ¿Se acuerdan? Los mencionaba. Por otro lado, además de tener el objetivo, tengo que definir cuál es el camino que debe recorrer la persona para alcanzar ese objetivo. ¿Ok? ¿Qué tiene que pasar para que esa persona logre ese objetivo de aprendizaje o de desarrollo? Muy importante. A veces puedes tener varios caminos, ese no es problema, pero lo importante es que esté definido desde el comienzo hasta el final exactamente cuál es el paso a paso. ¿Ok? Luego, ¿qué es importante con relación a la ruta? Que ayudar al participante a escoger, en el caso que tú tengas
varios alternativas a escoger cuál camino le conviene más y cómo entrar al camino. O sea, cómo invitamos a recorrer este camino, cómo hacemos para que la gente entienda a qué va, qué es lo que le viene, ¿ok? Y qué es lo que implica elegir un camino u otro. Por otro lado, otro de los elementos que es muy importante en las rutas, cómo apoyamos a mantener al participante activo durante en el recorrido. Porque como les decía, también tenemos otras distracciones, otras cosas en que estar atentos. Entonces se hace difícil mantener todo el foco, el compromiso y la atención en la ruta. Entonces, ¿cómo la ruta puede ir detectando que la persona, bueno, está un poco estancada y detectar la razón del estancamiento y entonces cómo estimularla a seguir? ¿Ok? Y finalmente, otro de los elementos importantes es cómo lograr, asegurar que haya el aprendizaje que queremos, ¿ok? Provocando situaciones que generen resultados que tú puedas ir monitoreando para ver que efectivamente esa persona está adquiriendo el aprendizaje en el nivel que necesita dentro de la ruta hasta alcanzar el aprendizaje total, ¿ok? Porque, ok, yo puedo, y se los digo porque he diseñado tantos cursos en mi vida, en todo lo que son las competencias blandas, y uno puede hacer talleres de sensibilización, y eso está muy bien, pero eso llega hasta cierto punto. Pero que alguien, por ejemplo, sea capaz de comunicarse efectivamente, requiere una ruta más compleja para asegurar que eso lo ponga en práctica, que no solamente se quede a nivel cognitivo, ¿no? Lo entiendo, que por supuesto es la primera etapa. Primero yo tengo que conocer, luego yo tengo que comprender, luego yo debo poner a aplicar y luego yo debo poder inferir, que es cuando ya yo me apropié del conocimiento y entonces ya yo puedo empezar a ampliar el conocimiento, ¿no? Esas son las etapas de Piaget, básicamente, de aprendizaje. Entonces, por eso es tan importante el objetivo. Es un tema de sensibilización, es un tema de apropiación del conocimiento, es un tema que ya pueda pensar inclusive más allá de esto, porque todo eso va a definir, por supuesto, el camino a recorrer, qué es lo que hace falta en cada etapa qué debe ir logrando en cada etapa para decir que estamos logrando el aprendizaje en los términos que estamos buscando. Ahora, ¿qué es importante? Si esos son los pilares, ¿cómo podemos diseñar una ruta efectiva? Aquí hay 4 pasos que son muy importantes. Y ya los empezamos a ubicar con rutas de aprendizaje, con insignias digitales, perdón. En primer lugar, es muy importante que la ruta yo no la puedo inventármela yo sola. Yo tengo que tomar en cuenta el contexto en el que están mis estudiantes. ¿Para qué estos estudiantes se están preparando? ¿Qué es lo que quiero que pase con esos estudiantes al finalizar? ¿Cómo ellos van a retornar luego al mundo a aplicar esto? ¿Ok? Entonces, lo primero es poder entender dentro del contexto donde nos movemos, la industria, el mercado donde nos movemos, es qué es exitoso. ¿Qué han hecho las personas que han sido exitosas? ¿Ok? Porque eso me ayuda a entender cuál es el norte. Yo tengo que poder preparar personas que sean capaces de hacer eso mismo. ¿Ok? ¿Y hacia dónde va el mercado? Deben ser capaces de ser exitosas y hacer eso ahora y en 5 años, por ejemplo. Una vez que tengo ubicado esas historias de hacia dónde se mueve el mercado, dónde está la industria, qué es lo que está necesitando ahora, qué es lo que puede necesitar en 5 años, entonces tengo que identificar qué tuvo que pasar para que eso ocurriera en esas personas. Entonces tenemos que mirar la actitud o disposición que estuvo allí, qué competencias hay que poner en práctica, qué habilidades son esenciales para lograr eso que busca mi entorno. ¿Ok? Luego que tengo eso, entonces construyo el camino para lograr esa oportunidad. ¿Cómo lo hago exitoso? ¿Cómo lo preparo para que tenga esas competencias, esas disposiciones, esas habilidades?
cuál es el camino para que eso ocurra, cómo hacemos para que aprenda y sobre todo cómo vamos a ir midiendo que efectivamente ese aprendizaje se va dando en el paso a paso. ¿Ok? Y finalmente, es interesante, aquí es donde aparecen las insignias digitales, como evidencias digitales para reconocer el progreso en la ruta y el logro y la culminación de esa ruta. Entonces yo tengo que entender en qué momentos de ese camino de aprendizaje yo voy a entregar insignias. ¿Ok? Por ejemplo, para un programa o para una certificación yo he decidido que existen varios módulos. Perfecto, yo estaría entregando insignias módulo a módulo, entregaría una insignia al final, porque recuérdense que parte de reconocer el avance es parte de lo que ayuda a la persona a estar motivada y seguir avanzando. Entonces, ya que hemos visto las rutas que son tan importantes para asegurar que las personas se monten en el nivel que queremos que estén, de competencias, de habilidades, de disposiciones, ¿ok? Qué importante entonces es también reconocer el progreso, el logro alcanzado, el conocimiento adquirido en las personas. Y ahí es donde las rutas se potencian con la presencia de las insignias digitales, que son esta tecnología que te permite reconocer logros, conocimientos, competencias, habilidades que ha adquirido una persona dentro de una ruta, ¿ok? Porque ha cumplido una serie de requisitos, de pasos definidos en esa ruta por esa organización. Y que luego, una vez que esa persona obtiene la insignia, la puede compartir donde quiera en internet, en el mismo momento que va obteniendo esos reconocimientos, y le permite a terceros poder verificar esa información. Fíjense, entonces aquí vemos algunos ejemplos de insignias de clientes que trabajan con Acredita y que emiten insignias. Fíjense que hay insignias de todo tipo de cosas, ¿no? Desde títulos universitarios, actividades de voluntariado, haber sido ponentes en un evento, haber participado en unos laboratorios de visual thinking, por ejemplo, o haber demostrado compromiso corporativo, y así vamos, ¿ok? Hay cualquier cantidad de posibilidades de reconocimiento, ¿ok? Que es importante que siempre hay una imagen en la insignia. Y fíjense que esta imagen, pues, es algo atractivo, es bonito, y que permite sintetizar rápidamente quién acredita, por qué motivo, y además combina elementos de marca y visuales que la hacen más llamativa, ¿no? Por ejemplo, esta es de la Universidad del Externado, dentro de una ruta docente digital, ahorita la vamos a ver más adelante con Anabela. Básicamente esta insignia reconoce la compleción y logro de las actividades relacionadas con un micro taller que se llama Herramientas de Producción Digital. Entonces, entiendes qué es la universidad, son sus colores, su marca. Esto opera dentro de la ruta de insignia digital y estás reconociendo en particular este logro, ¿ok? Para poner un ejemplo. Ahora, ¿qué información contienen las insignias? Porque no solamente la imagen. Cuando le hacemos clic internamente, se muestra toda una información, que es lo que se llama la metadata, ¿no? Que tú puedes, por ejemplo, resaltar, por supuesto, quién es el emisor, quién es la persona que recibe la insignia, qué tuvo que hacer la persona para acreditarse, qué sabe hacer la persona ahora que ha completado esa acreditación. Puedes colocar enlace al programa que dio origen a esa acreditación, la fecha de emisión, la fecha de expiración de la acreditación, e inclusive puedes resaltar evidencia, que es única a cada persona. Entonces imagínense, por ejemplo, que todos nosotros hubiésemos hecho un curso en gestión de proyectos. Todos, por supuesto, vamos a tener una insignia que luce igual, pero en el campo de la evidencia vamos a tener la información que resalta cada uno en el proyecto que tuvo que desarrollar para acreditarse, por ejemplo. Entonces, eso nos resalta de manera única, y cuando las compartimos con otros, oye, ven que Liliana, por ejemplo, estuvo en un proyecto de universidad corporativa. Entonces ahí vemos intereses, experiencia concreta en la que aplicó esto, los resultados que obtuvo, por ejemplo. Entonces, eso es muy interesante para quien está buscando desarrollar ciertas competencias, ver cómo las aplicó, y entonces esta persona, para qué proyectos, para qué tipo de actividades sería interesante
colocarla, ¿no? ¿Y cómo es esto posible que yo pueda compartir mi insignia en todos lados de Internet? Básicamente porque cumplen con un estándar que se llama Open Badges, que ha sido desarrollado por estas 3 instituciones que justamente tienen años trabajando en esta tecnología para asegurar que todos puedan compartir sus logros muy fácilmente en Internet. Ahora, ¿qué podemos reconocer con insignias digitales? Todo tipo de cosas. Podemos reconocer, por supuesto, rutas de aprendizaje, ¿okay? Que tiene varios módulos, varias experiencias que se tienen que ir dando para poderme certificar en algún rol, en alguna especialización. Puedo reconocer todo tipo de experiencias especiales, antigüedad, no sé, empleado del mes, cuadros de honor, por ejemplo, de estudiantes excepcionales, o el mejor vendedor del año, ¿ok? Y ese cuadro de honor es la insignia final, pero yo puedo probablemente monitorear qué pasó mes a mes y ver si esa persona fue el mejor vendedor del mes, por ejemplo. Entonces va estimulando esa puesta en práctica todos los meses, ¿no? Luego, por supuesto, si he hecho algún tipo de concursos, entregar insignias por premios, también si tengo como asociaciones, yo puedo, o clubes, yo puedo certificar por las membresías, también por los roles que se están desempeñando las personas. Entonces tú puedes ir viendo esa ruta de carrera, soportada también por insignias que va resaltando cómo la persona va evolucionando en el tiempo. ¿Okay? Por ejemplo, participación en proyectos, en eventos. Entonces yo tengo una constancia digital que me cuenta la experiencia que estuvo asociada por cada una de estas experiencias de aprendizaje y de experiencias laborales, estudiantiles que ha tenido la persona. Ahora, las insignias entonces, como ven, en las rutas de aprendizaje, ¿cómo se inserta? Esto viene del mundo de la gamificación, ¿no? Si ustedes ven los videojuegos, los que han jugado juegos o si tienen a hijos que juegan, ¿qué es lo que tiende a pasar en un juego? Básicamente, el juego te plantea un objetivo, ¿ok? Y luego tú tienes que poner en práctica una serie de habilidades, conocimientos para lograr responder a los retos que te va poniendo el juego, ¿no? Siguiendo, por supuesto, unas reglas específicas y en la medida que tú vas logrando resultados, tú vas obteniendo insignias, ¿ok? Insignias, lograste esto, superaste esto y vas ganando insignias. Y al final, pues la idea es generar rankings, una competencia que sea estimulante para tú ir subiendo niveles de dificultad, ir superando a otros jugadores y así. Bueno, este principio de gamificación que ya se está llevando al mundo académico y laboral, porque se sabe que tiene buenos resultados, tiene impacto, y más con las nuevas generaciones que tenemos, ¿no? que están, digamos, más conectadas con el mundo digital, pues la oportunidad que te ofrecen las insignias es utilizarlas como parte del proceso de aprendizaje. ¿Okay? Para ir reconociendo los avances, los progresos, los logros dentro de las rutas que tú vas definiendo. Entonces, bueno, aquí hay algunos ejemplos de cómo se utilizan insignias digitales. Por ejemplo, está el INTEF en España. Fíjense cómo tiene una ruta que vas avanzando en la medida que vas logrando esta insignia hasta obtener esta insignia que se llama Educreación Digital. ¿Okay? La insignia te va marcando una etapa por la que vas avanzando y por la que vas siendo reconocido en la medida que progresas hasta llegar a la etapa final. O por ejemplo, esto es Penn State University. Estos crearon para la competencia de gestión de la información. Fíjate, para obtener la insignia máxima, yo tengo que haber obtenido estas meta insignias. Pero para obtener estas meta insignias yo tengo que haber completado las más pequeñas. Entonces, yo puedo ir reconociendo con las insignias los progresos. A lo mejor en esta ya llegué acá, pero en esta yo he completado estas dos. Entonces, me ayudan a entender cómo he progresado, pero al mismo tiempo lo que necesito hacer para ir avanzando. Y bueno, lo más importante
por supuesto, es en la medida que yo puedo ir interconectando insignias, igual que las rutas, ¿ok? Es cuando la experiencia, tanto de aprendizaje como de reconocimiento, se va haciendo más rica y también puede tomar en consideración las distintas posibilidades, intereses y diversidad que caracteriza a los estudiantes que caminan por esas rutas. ¿Qué otra cosa es muy importante entonces para diseñar esas insignias? Obviamente tomar en cuenta lo que hablábamos antes, las competencias, conocimientos y disposiciones que son importantes dentro del ecosistema. ¿Por qué? Porque cuando esa insignia sea emitida, la idea es que se traduzcan oportunidades. Y obviamente si yo emito una insignia que reconoce cosas que no le interesan al mercado, pues ese reconocimiento queda flojo, no brilla, ¿no? En cambio, cuando yo lo vinculo a lo que es importante, al mercado, al contexto donde se mueve mi estudiante, mi participante, y además lo soporto con información que es verificable, oye, eso hace que el impacto en el mercado y las posibilidades de crecimiento, de carrera, de empleabilidad de quienes completan esa ruta sean mayores. Entonces, al final, cuando tenemos la ruta de aprendizaje, la combinamos con las rutas de insignias, lo que hacemos es claramente orientar a las personas en los caminos que tienen que seguir para brillar, que es un poco lo que estábamos hablando al comienzo con Anabela, de cómo hacemos en un mundo como está, de dar luz en esta nebulosa de tanto movimiento, cómo hacemos para ayudar a la persona a ubicarse y construir caminos que les permitan ser exitosos. Ok, voy a lanzar una segunda preguntita, que es para ver cómo vamos en este sentido, para que por favor contesten la encuesta. ¿Qué necesitas para incrementar la efectividad de tus rutas a partir de lo que les hemos venido compartiendo con relación a los pilares de diseño, la incorporación de insignias, la incorporación de evidencias y los pasos fundamentales para diseñar rutas? Muy bien, vamos a dar unos segunditos más. Saludos, Santiago, desde Ecuador. Ok. Ahorita cuando cumplamos los 2 minutos, cierro la encuesta. Tenemos el 60% de personas que han votado. Bien. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes respondieron, el grueso de personas pues están buscando tener plantillas, metodología y asesoría para construir las rutas. Sin duda es un tema estratégico desafiante que es importante. Entonces, muy bueno que estén en ese punto definiéndolo. Y el otro grueso pues está buscando hacer alianzas con otras partes del ecosistema para hacer diseños de rutas mucho más efectivas. Muy bien. Ah, qué bien. Y algunos pues están interesados en implementar sus sistemas de insignias digitales. Excelente. Bueno, vamos a continuar y gracias por sus respuestas. Ahora vamos a ver
y le voy a dar el pase a Ana para que nos muestre, por ejemplo, 4 clientes nuestros, cómo han combinado esto de rutas de aprendizaje con insignias digitales. Gracias. Gracias, Lili. Si quieren, pasemos esta lámina, please, y nos vamos directo a donde estaban las rutas. Eso, muchas gracias, Lili. Listo. Entonces, bueno, gracias, Lili, pues, primero que nada, pues, por toda esa info que nos diste anteriormente de las rutas. Y aquí les traemos un ejemplo bien interesante, es de la Universidad del Externado de Colombia. Y ellos diseñaron una ruta de competencias digitales para sus docentes, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que aquí hay una serie de insignias con diferentes, otro de ciclo de webinars, learning, y ha sido, pues, digamos, un programa sumamente exitoso. Curiosamente, esto se empezó a desarrollar antes de que empezara la pandemia, ¿no? Y precisamente, pues, calzó, digamos, de manera, pues, oportuna, si se quiere, pues porque ya todos sus docentes de alguna u otra manera ya venían formándose en estas competencias digitales y ahorita, pues, se encuentran utilizando, pues, todas esas herramientas y esas competencias, esas habilidades que ya aprendieron, pues, las están desarrollando actualmente con los estudiantes de esta universidad. Entonces, fíjense que las rutas pueden tener diferentes casos de uso. En este caso, en la Universidad del Externado Colombia, han sido diseñadas para el personal docente. Si quieres, Lili, pasemos a la próxima lámina, porfa. Sí, me gustaría Creo que complementar, Ana. tenemos... Ajá. Adelante. Me quería Adelante. comentar, fíjense que es muy interesante, ¿no? Una ruta que lleva a desarrollarte en 5 competencias. Hay una serie de experiencias de aprendizaje que se van dando para cada caso e inclusive tú puedes, dependiendo de cómo has logrado la competencia, puedes obtener 3 niveles de insignia, ¿no? La bronce, cuando estás en un nivel más incipiente, que has completado una serie de actividades, pero si luego progresas, puedes obtener el nivel plata y finalmente la dorada, que es cuando has completado la ruta. Entonces, fíjense, las insignias te reconocen los avances, pero también van distinguiendo en función de los logros alcanzados también el nivel de desarrollo de la competencia. Este es un caso muy lindo y muy, muy bien estructurado en sus rutas. Ajá, Ana. Gracias por dar más contexto. Muchas gracias. Esto es AIBES. AIBES es la Asociación Iberoamericana de Scrum, para si hay algunos que quizás no estamos familiarizados con el término de Scrum, es todo el tema de metodologías de agilismo. Ellos son un gremio profesional y entonces fíjense cómo diseñaron diferentes rutas para sus alumnos, pues para certificarse en todo este tipo de competencias en demanda. Y entonces pues juegan como veíamos anteriormente, no sé si se recuerdan cuando Lili nos comentó que habían rutas que eran lineares, otras que eran en forma de árbol, otras que eran como de constelación libre. Entonces aquí vemos que ellos parten, pues del lado izquierdo parten como de los fundamentos, de los temas del agilismo, luego pueden tomar una de las 3 opciones que están allí o tomar las 3 y luego finalmente culminan con la insignia morada para luego certificarse en todos estos temas de agilismo. Entonces es bien chévere porque pues es maneras además de darle visibilidad de los diferentes trayectos o esas luces, como decía Liliana anteriormente, y esa orientación que necesitan las personas pues, para ser más visibles o más relevantes en el mercado laboral. Entonces, bueno, ya vimos un ejemplo orientado a los docentes. Ahora estamos viendo un ejemplo en el segmento de gremios profesionales, dirigidos a profesionales, y aquí hay una ruta ya también en una universidad de Colombia, en educación superior, que la ruta o el gran título al final se llama Profesional en Administración Ambiental. Entonces vemos cómo ellos han definido un ciclo básico, que era un poco como esa ruta de las competencias básicas o transversales que hablamos al inicio de la presentación. Luego viene un ciclo profesional para entonces resultar en un título completo que abarca pues todas las anteriores. Entonces esto es una manera también de enganchar y de motivar entonces a
a los estudiantes. Muchas veces estas generaciones están ansiosos de compartir sus logros y para ellos no les hace demasiado sentido tener que esperar 4 años para tener una competencia, una habilidad certificada por su casa de estudios. Entonces, ¿qué permiten estas insignias? Aprendo y muestro al mundo lo que soy capaz de hacer y con eso ojalá y me pueda vincular a una práctica empresarial mientras culmino mis estudios, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso es otro de los ejemplos que les queríamos traer. No sé si hay otro. Quería complementar nada Adelante. más. Fíjate que estas son insignias de competencias, ¿ok? Y al final esta es de título, o sea, que uno puede también combinar distintos tipos de insignias, competencias, con logros, con títulos, entonces eso hace la ruta mucho más interesante también. Entonces era solo para comentar eso. Ajá. De acuerdo. Y por último, entonces tenemos el caso de Liverpool. Liverpool es un caso curioso porque ellos tienen como esto es la Universidad Virtual de Liverpool, esto queda en México, y ellos son una universidad corporativa y a la vez una universidad registrada en el Ministerio de Educación de México, ¿no? Entonces tenemos como ese doble caso de uso en el segmento de educación y en el segmento de corporativo. Entonces, bueno, aquí tenemos varias rutas, hay unas rutas muy bonitas de jóvenes construyendo futuro. Ellos también están haciendo unas rutas muy bonitas con un tema, con unos planes de becarios que tiene el gobierno mexicano. Luego, entonces, tienen otras rutas, pues, que dice Jefe Top, me encanta ese nombre, desarrollando el liderazgo. Y entonces, bueno, dicen que el líder tiene que tener esas 3 grandes como competencias, ¿no? Colaborador, innovador e inspirador para poder ser el jefe top. Y luego, por último, ¿no? Experto en temas de talento y recursos humanos, ¿no? Entonces, fíjense nuevamente cómo se juegan con los colores, cómo se juegan con los diferentes casos de uso, pues para ir haciendo visibles, como lo comentaba Lili anteriormente, en el caso de competencias pueden ser competencias, y en el caso que haya sido completar un programa, pues también es válido ponerlo en el marco de una ruta. Yo voy a tomarme unos minutos, creo que este era el último ejemplo, Lili, ¿cierto? Para compartir la pantalla brevemente. Perfecto. Ay, Lili, porfa, ¿tú puedes parar de compartir para yo poder compartir? Listo. Dale. Porque les queremos mostrar algo muy chévere a todos nuestros participantes. Y es que Acredita desarrolló una plataforma que se llama Rutas. Ya se las voy, ya supongo que ya estoy mostrando mi pantalla, ¿cierto? Sí, aquí está el Twitter. Ya denme un segundito y ya les comparto. Listo. Entonces, ¿qué es Rutas Acredita? Rutas Acredita es precisamente una plataforma que nos va a poder permitir diseñar de manera sumamente sencilla, amigable, de manera colaborativa y en línea estas rutas de aprendizaje. ¿Cuál es la novedad que les traemos con Rutas? Es que aquellos clientes que ya tengan su plataforma de credenciales digitales con nosotros, la plataforma de Rutas automáticamente les importa todas sus colecciones de insignias digitales. Entonces aquí simplemente les traemos esto de manera ilustrativa y aquí entonces ustedes tendrían como un segundo portal donde se despliegan todas sus insignias o credenciales digitales. Luego pueden consultar rutas, ¿sí? Entonces uno puede ir creando diferentes rutas, explorador digital, fundamentos del agilismo, etcétera, etcétera, o con base pues en los diferentes casos de uso que ustedes tengan. Y, ya, disculpen, que quería mostrar era otra ventana. Y aquí, entonces, donde dice crear rutas, ya abrí una que ya estaba pues diseñada, ustedes pueden diseñar las rutas libremente con base en los diferentes programas que ustedes tengan en su organización o en su casa de estudios. Podemos hacer rutas lineares, podemos hacer rutas a manera de árbol, a manera de constelación libre. Entonces, es realmente interesante pues poder contar con herramientas como estas, porque no sé cómo ha sido el caso de ustedes, pero yo en tiempos pasados estuve en equipos de talento humano y cuando íbamos a crear rutas de aprendizaje, léase por ejemplo, no sé, líder de transformación digital o lo que fuera, esto se hacía en una presentación de PowerPoint, una cosa que quedaba probablemente aislada en una presentación o lámina que luego nadie veía, no se hacía de manera
colaborativa, ni tampoco de la mejor manera, pues digamos, con todas las personas involucradas en línea, en tiempo real, y que fuera de fácil edición. Entonces, de esta manera ustedes pueden generar, disculpen el ruido de fondo, ustedes pueden generar rutas, suponiendo que son una universidad, las pueden generar por facultad, las pueden generar por escuela, suponiendo que son una organización, pueden hacer por categorías. Imaginemos servicio al cliente, transformación digital o líder de talento humano, ¿no? Entonces es bien interesante luego como poder jugar y ir creando esas diferentes rutas. Era simplemente pues para demostrarles que esto es algo con lo cual nuestros clientes pues ya tienen a su disposición, y los que pues todavía no utilizan nuestra plataforma de Insignias Digitales, una vez pues se monten en la plataforma, también van a poder tener acceso a esta plataforma. Entonces, eso era básicamente. Voy a dejar de compartir pantalla, Lili, para que tú porfa entonces continúes. Uy. Ahí, listo. Ah, bueno, esto era pues no, ya hice la demo en vivo. Si quieren, sigan adelante. Esto era un poquito como para comentarles lo de la plataforma. Pues en caso que no nos diera tiempo de hacer la demo, pues demostrarles un poco cuáles eran esas funcionalidades. Simplemente consultar las insignias disponibles. Pueden crear elementos nuevos, que es un elemento, una experiencia de aprendizaje, participación en un proyecto, en un congreso, etcétera, etcétera, que quizás no necesariamente lo tengamos cargado como una insignia digital en nuestra plataforma, y luego diseñar rutas a la medida. Ya entonces estamos sobre la hora. No sé si hay alguna lámina adicional que toque compartir. Claro que sí, aquí. Listo. Entonces, bueno, para quienes no conozcan aún qué es una insignia digital o cómo funciona, les queremos invitar a que tomen los celulares ahorita, cada uno de ustedes tomen su celular y le saquen una foto al código QR que están viendo allí. Luego les va a salir como un llamado, un diálogo que les va a decir abrir link o abrir enlace en LinkedIn. Los invito a que lo den OK. Y vamos a ver entonces todo lo que estamos aquí en línea y en tiempo real, cómo funcionan las insignias. Es realmente maravilloso. Es increíble ver cómo organizaciones, fíjense que yo ahorita lo abrí, me salieron unas muy chéveres de ASCUN, que es la Asociación de Universidades aquí en Colombia. Me salen unas de ASCUN, me salieron algunas de la Clínica del Bosque, me salieron de EAFIT, me salen, mejor dicho, de diferentes instituciones y organizaciones, y es muy bonito ver cómo la gente comparte en línea y en tiempo real sus insignias. Si tienen curiosidad y quieren ver cómo funcionan, hagan clic sobre alguna de esas insignias, le pueden dar a Verify, y ustedes mismos podrán ver, como cualquier otro tercero, cómo estos logros son no solo portables, sino verificables en línea y en tiempo real. Listo. Entonces, yo no sé, creo que ya estará como la última lámina. Y aquí, entonces, pues estamos listos para sus preguntas. Por favor, en la medida de lo posible, a través del chat. Entonces, bueno, Sergio, si quieres, que yo sé que tú estás muy pendiente del chat, nos vas comentando las preguntas que tengan los participantes. Claro que sí, Ana y Lili, les agradecemos por compartirnos sus valiosas experiencias, conocimientos y herramientas que de seguro serán muy útiles para cualquier organización o institución educativa que quiera mejorar o estructurar sus rutas de aprendizaje desde cero, o para aquellas que las quieran potencializar. Entonces, no siendo más, vamos a iniciar con el espacio de las preguntas. Tenemos una primera pregunta dirigida para ti, Ana, y dice, ¿Acredita ofrece un acompañamiento a la hora de definir una ruta de aprendizaje? Estaba en mute, disculpa. Sí, gracias por la pregunta. Sí, Acredita, además de ofrecer pues todo lo que es la plataforma y la tecnología, ofrecemos un acompañamiento en servicios profesionales, y uno de ellos es el diseño de rutas o incluso el mapa de insignias, así lo llamamos. Así como vimos esa constelación, esa lámina tan bonita que nos mostró Liliana, de esa gran constelación de que eran como estrellas en el cielo, pues nosotros de alguna manera diseñamos esas rutas de aprendizaje con insignias, los acompañamos y les damos mejores prácticas.
Entonces, en ese sentido, la respuesta pues es sí, y hay ese acompañamiento. Perfecto, Ana, gracias. Tenemos una segunda pregunta dirigida para Liliana y dice, ¿cómo saber qué estructura de rutas de aprendizaje es la más óptima para mi organización? De nuevo, mi respuesta es depende, ¿no? Porque depende del objetivo, depende de tu audiencia, depende del nivel de profundización que necesitas del desarrollo de la competencia, depende de las estrategias que tienes disponibles para, para generar el aprendizaje. Entonces, no es una pregunta que se puede hablar en generalidades porque depende mucho. Depende mucho del tema, depende de la audiencia, depende de las estrategias que puedas utilizar. Pero obviamente siempre hay que partir por el objetivo y hacerte las preguntas, ¿cómo, o sea, qué estoy buscando que pase con esta persona? ¿Con qué nivel empiezan estas personas? ¿Qué tiene que pasar para que estas personas logren alcanzar el nivel que yo estoy buscando? ¿Y qué tipo de experiencias de aprendizaje puedo generar para que pase eso? Y luego, ¿cómo las puedo evaluar? Esas son las preguntas más importantes. Y luego armas tu rompecabezas. Y ahí puede pasar que tengas una ruta híbrida probablemente, algunas cosas son secuenciales, otras se pueden abrir en aristas, se pueden hacer en simultáneo y luego vuelven a encajar en una, o sea, depende del nivel de profundización y avance que tú busques, ¿no? Muy bien, Lili, gracias. Continuamos con una tercera pregunta. Esta está dirigida para Anabela y dice, ¿cómo aprovechar la nueva realidad que estamos viviendo para fortalecer las rutas de aprendizaje en mi organización? Gracias, Sergio. Mira, yo creo que esta nueva realidad, te lo digo pues por la experiencia que hemos tenido nosotros en Acredita en los últimos meses, han sido más que todo un acelerador en la adopción y en la emisión de insignias digitales. Creo que el momento es oportuno. Creo que ahorita las rutas de aprendizaje hacen visible las cosas que quizás eran invisibles para muchos, es decir, cuáles son esos pasos que tengo que dar yo para ser exitoso en mi organización. Si yo estoy, por ejemplo, en el departamento de abastecimiento, pero luego quisiera ir al departamento de marketing, por decir cualquier cosa, ¿cuál sería esa ruta que yo debería seguir? O si soy un analista junior y quiero ser un analista senior, ¿cuál es la ruta que debo seguir? Si quiero ser un empleado ejemplar y demostrar compromiso corporativo, ¿cuáles son las competencias que yo tengo que desarrollar? Entonces es una manera muy linda y gamificada de ir haciendo visible qué es lo que ustedes como organización esperan de sus empleados. Y adicionalmente, no solo esto, o sea, esto además de tener como mucho engagement y de motivar a la gente a sus procesos de formación, lo hemos visto porque clientes nos comentan que es que antes la gente hacía los cursos el último día, el 31 de diciembre con las campanadas del año nuevo. Ahorita la gente, pues como saben que le dan insignias por el curso, pues los hace de manera más proactiva y esto de verdad es una anécdota seria, o sea, pues digamos como para poner en contexto lo motivador que puede ser las rutas de aprendizaje. Entonces las pueden aprovechar uno para impulsar y motivar a que la gente pues haga sus procesos de formación de manera oportuna. Y otra de las maneras en que ustedes pueden aprovechar esto es en el tema de marca empleador. Esto tiene un potencial importantísimo. Cuando un empleado de ustedes o un estudiante comparte una insignia digital, no solo habla bien del profesional, habla bien de ustedes como empresa, habla bien de ustedes como universidad, que están invirtiendo en la formación, en competencias del siglo XXI o en las competencias que ustedes hayan identificado y están invirtiendo en la empleabilidad y en el lifelong learning de todos sus grupos de interés. Entonces, realmente creo que es una época excelente para aprovechar este tipo de cosas. Excelente, Ana, gracias por tu respuesta. Continuamos con las últimas dos preguntas para ya finalizar, que nos extendimos un poco más del tiempo que teníamos presupuestado, pero continuamos con la siguiente pregunta, dirigida para Liliana. Dice, ¿cómo es su forma de precios por alumno o por insignia y qué dura?
Hola Hola. Lili, ¿me escuchas? Sí, de repente no se oyó más nada. Ajá. Tranquila, dale. Ok, con respecto a esta pregunta, fíjense, nosotros trabajamos por modelo de suscripción, es decir, tú te suscribes anualmente por una banda de usuarios que podrían recibir insignias. Por ejemplo, yo me suscribo con una banda de 1000, quiere decir que en el año yo tengo la oportunidad de emitir insignias a 1000 personas diferentes. No importa cuántas insignias le emita a cada persona, ahí no hay límite. Lo que es que tú pones un volumen de acreditados distintos a quienes le estarías entregando insignias. Y una de las cosas importantes con esto es que las insignias le pertenecen a las personas de por vida, o sea, las que tú les hayas entregado durante el año, luego esas personas las tienen en sus cuentas, esas cuentas también se preservan, las cuentas personales, y luego las pueden seguir compartiendo y gestionando sin ningún problema. Muy bien, Lili, Y gracias. eso, perdón, porque tú has preguntado también de los precios. Los precios obviamente varían dependiendo de la banda, no es lo mismo contratar una banda de 1000 que una de 20.000. Y adicionalmente al precio de la banda también se incluye un precio de setup que tiene que ver con configurar la plataforma y luego una serie de sesiones que tendrían conmigo para yo irlos preparando para toda su estrategia de reconocimiento con insignias digitales. ¿Okay? Que los capacito en el uso de la plataforma, vemos las mejores prácticas en diseño gráfico, diseño de metadata, vemos un poco el mapa de insignias, su estrategia general, la estrategia de comunicaciones, todas esas sesiones se tienen y forman parte del setup. Gracias, Lili. Perfecto, Lili, gracias. Continuamos con la última pregunta, también dirigida para ti. Y dice, ¿el diagnóstico lo hace acredita para revisar las rutas de aprendizaje y ver la más óptica? La más óptima, disculpa. Bueno, esto sería un servicio profesional. Nosotros tenemos como unos servicios incluidos y unos servicios profesionales adicionales, ¿no? Si ustedes quisieran profundizar en el tema de las rutas de aprendizaje como tal y hacer una revisión del diseño y de la estrategia como tal que siguen, sí, sería formar parte de un servicio profesional que se puede cotizar y entonces podemos revisar esa parte, ¿no? Y luego entonces, ¿cómo tendría sentido dentro de esa ruta encajar las insignias digitales? Eso se puede hacer, ¿sí? Perfecto, Lili, continuamos. Disculpa con el público si están escuchando algún ruido de fondo, pero con esto ya finalizamos el espacio de las preguntas, así que por el momento estamos mostrando en pantalla nuestras redes sociales para que nos sigan. Recuerden que la presentación del webinar se las vamos a compartir al correo de todos ustedes. Recién nos estaban preguntando por el chat si podíamos ver el código QR de nuevo, así que allí van a poder tener el acceso al código QR. De momento agradecerle tanto a Lili como a Ana y a nuestros participantes por acompañarnos el día de hoy y esperamos que puedan estar en otra próxima ocasión con nosotros. Así que esperamos que estén muy bien y estamos en comunicación. Gracias a todos por su participación e interés. Mucho Gracias. éxito en sus proyectos.